Señores y señoras, con ustedes, y si la flasheamos sobre. Muy pero muy buenas a todos, sean bienvenidos nuevamente más a otra edición de este queridísimo podcast para algunos, para mí muy querido. Nos encontramos nuevamente con nuestro amigo Dylan. Dylan, ¿cómo estás? ¿Qué onda, pibe? ¿Cómo estás vos? Yo la verdad que me encuentro excelente. Me alegro. Ahora sí. Yo también me encuentro bastante bien y bastante sano, que es lo importante. Hoy vamos a hablar de otros temas que teníamos pensado. Queremos tocar algo más profundo, como el aburrimiento y la procrastinación. Y bueno, en este caso Dylan va a dar una introducción a lo que es el tema y vemos qué surge. Así que te dejo la palabra, mi fiel cordel. Bueno, compañero, muchas gracias. Bueno, el aburrimiento, primero que nada, suele ser visto como algo negativo. Como Así una es. emoción molesta que alguien a lo mejor no quiere sentir. Ujú. Pero si te digo que realmente no es tan negativa como se cree, ¿qué te hace pensar? Me hace pensar que es mentira, ¿no? Porque uno cuando escucha ya esa palabra, por tan acoplada que está a nuestro propio ser, se vea tanto la procrastinación como el aburrimiento como una palabra negativa, más como un significado negativo, creería yo, ¿no? Se lo atribuye a algo Se lo atribuyo a algo, que... exactamente. Ujú. Bueno. Em, pero bueno, ahora te desarrollo el porqué la idea de que, en mi opinión, no es tan negativa como se cree. Ok, A ver si compartís mi idea o no. ok. Bueno, primero que nada te voy a definir primero cómo surge. Es importante. Sí, definime. Em, a mi parecer, surge cuando no encontramos ningún estímulo que tenga tu atención. Y se crea como esa sensación rara como de vacío. Ok. Bueno, ese a mi parecer es el aburrimiento. No sé si... Falta de estímulo, ¿crees vos que es el aburrimiento? No, ese es más como un contexto. El aburrimiento en sí es como esa sensación como de vacío. Como Ah, de... ok. O sea, prácticamente te referís como que cuando no hay estímulo suficiente o tuvimos ya los mismos estímulos, eso es una consecuencia del aburrimiento, ¿no? Del vacío que sentimos por así un por dentro. causante. Un causante, ok. Sí, buena definición. Me gusta. ¿Sí? Poética y filosófica a la vez. Que está bueno. Pero bueno, acá donde primero doy mi definición por eso, porque para poder desarrollar esta idea, que es acá lo curioso a mi parecer y positivo. eh, ¿Qué querés hacer cuando estás teniendo este sentimiento de aburrimiento? Y está buena esta pregunta. No solo para que la responda yo y, bueno, vos te la respondas ahora mismo, sino para que Ujú. toda la gente que está al otro lado también se responda un poco esta pregunta, ¿no? La del aburrimiento, ¿qué es? ¿Qué significa? Está bueno que reflexionen con nosotros. ¿Y cómo es la pregunta? No te puedo creer. ¿Qué querés hacer vos cuando estás atravesando este sentimiento de aburrimiento? Ok. Sin duda creo que cuando alguien está aburrido, ¿no? Como tal ese pronombre, ese pretexto que se le da, Ujú. creo que es cambiar un poco de aire, ¿no? El simple hecho de querer dejar un poco las cosas que tenemos en comunes y romper un poco lo que es al fin para nosotros. Eso es lo que yo hago cuando estoy aburrido. Simplemente trato de cambiar un poco de aire y hacer cosas nuevas, que eso creo que es lo que más te saca ese aburrimiento, ¿no? Ese vacío. Eso es lo que quería llegar. Entonces, me estás diciendo que lo que haces distintas cosas variadas para poder sacar este aburrimiento, ¿no? Evitarlo. Exacto. Sí, así es. Exactamente. Bueno, para que entiendan mi idea, los pongo en la situación. Ok. Imagínate a vos de peque, Ujú, de pequeño. te aburrías. ¿Qué hacías? Sí. Y seguramente me gustaban mucho los soldaditos cuando era chico, así que probablemente empiece a imaginarme guerras imaginarias en mi cabeza. Eso es lo que Vos sos de probablemente los hubiera hecho. míos. Claramente, pana. Bueno, Pero sí, eso prácticamente. buenísimo. Bueno, en mi caso, Ujú. y creo que en una gran inmensa mayoría, y como te pasa a vos, me acabas de contar, se nos ocurrían, perdón, cosas que hacer para evitar esto, para este aburrimiento, ¿no? Nuevos juegos, alguna manualidad, alguna idea así en general. Sí, es correcto.
bueno, con esto en claro, ahora sí, se entiende a lo que quiero llegar. Y es Sí, el aburrimiento como un espacio para desarrollar ideas nuevas, también como de reflexión, que no se le da mucha importancia a esta última parte, y yo creo que realmente sí la tiene y debería de tenerse más visibilizado, como una reflexión. Ok, yo tengo por ahí otra más, como un espacio. otra especie de simbología por ahí con el aburrimiento, que la diré más Ujú. adelante. Pero yo creo que sí el aburrimiento es una gran muestra para que, en pocas palabras, el ser humano pueda sacar toda su creatividad. Pero eso lo voy a definir un poco más adelante. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Bien, me alegra entonces que estemos encaminados por el mismo Un sendero. camino. Senderos, ¿qué palabra uso? No, qué locura, ¿eh? Bueno, Continúe. desde ahora sí, desde un lado más serio y no tan, a mi parecer, desde un lado más psicológico, Ok. el aburrimiento surge cuando no hay ningún desafío que nos haga usar la cabeza o cuando estamos saturados de estímulos que no nos generan ninguna novedad. Mm, Esta es como la definición más técnica y no tan criolla como la dije yo al principio. ok. Esa sería como la Eh, definición de aburrimiento, ¿no? Como tal, dada por sí, la ciencia. Ok. por el... ujú. Bueno, en este caso, cada persona tendrá su definición de aburrimiento, o cada persona, no sé si no tendrá como tal su definición, pero sí lo que tendrá es un concepto o un sentimiento, ¿no? Todos creo que en este mundo y en esta vida conocemos lo que es estar aburrido. Entonces, como tal, no sé si tendrán algún tipo de... Los oyentes que estén escuchando esto tendrán algún tipo de concepto o definición, pero creo que tendrán un sentimiento acoplado con la palabra, el simple hecho, el aburrimiento, ¿no? En este caso, la parte poética y filosófica de lo que recorre como tal el aburrimiento, te voy a relatar como tal un poema que me pareció bastante interesante. que Ahora ya con los guiones empezamos un poco más fuerte y bueno, en este caso como notarán, el compañero Dylan se dedica más a la parte científica como tal y bueno, por ahora menos en este podcast. Y yo Ujú. me he decantado por una parte un poco más poética y Más buscando y artística, relatando, artística por así decirlo, dejando florecer mi alma visibilizado, como una reflexión. Ok, yo tengo por ahí otra más, como un espacio. otra especie de simbología por ahí con el aburrimiento, que la diré más Ujú. adelante. Pero yo creo que sí el aburrimiento es una gran muestra para que, en pocas palabras, el ser humano pueda sacar toda su creatividad. Pero eso lo voy a definir un poco más adelante. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Bien, me alegra entonces que estemos encaminados por el mismo Un sendero. camino. Senderos, ¿qué palabra uso? No, qué locura, ¿eh? Bueno, Continúe. desde ahora sí, desde un lado más serio y no tan, a mi parecer, desde un lado más psicológico, Ok. el aburrimiento surge cuando no hay ningún desafío que nos haga usar la cabeza o cuando estamos saturados de estímulos que no nos generan ninguna novedad. Mm, Esta es como la definición más técnica y no tan criolla como la dije yo al principio. ok. Esa sería como la Eh, definición de aburrimiento, ¿no? Como tal, dada por sí, la ciencia. Ok. por el... ujú. Bueno, en este caso, cada persona tendrá su definición de aburrimiento, o cada persona, no sé si no tendrá como tal su definición, pero sí lo que tendrá es un concepto o un sentimiento, ¿no? Todos creo que en este mundo y en esta vida conocemos lo que es estar aburrido. Entonces, como tal, no sé si tendrán algún tipo de... Los oyentes que estén escuchando esto tendrán algún tipo de concepto o definición, pero creo que tendrán un sentimiento acoplado con la palabra, el simple hecho, el aburrimiento, ¿no? En este caso, la parte poética y filosófica de lo que recorre como tal el aburrimiento, te voy a relatar como tal un poema que me pareció bastante interesante. que Ahora ya con los guiones empezamos un poco más fuerte y bueno, en este caso como notarán, el compañero Dylan se dedica más a la parte científica como tal y bueno, por ahora menos en este podcast. Y yo Ujú. me he decantado por una parte un poco más poética y Más buscando y artística, relatando, artística por así decirlo, dejando florecer mi alma. Y más o menos es una definición algo tal que así. El aburrimiento
lejos de ser una simple ausencia de estímulos, es una experiencia que nos enfrenta con el vacío de la existencia, en su núcleo. El aburrimiento nos recuerda la finitud del tiempo, exponiendo una especie de angustia existencial. No obstante, dentro de esa angustia reside también una oportunidad única, la de reinventarse. El aburrimiento es el espacio en blanco de la mente, el lienzo aún sin pintar que espera una pincelada de inspiración. Por eso me gustó cuando empezaste la parte diciendo que también el aburrimiento es como un tentempié a hacer algo, y Ujú. prácticamente me leíste la mente, porque también lo defino yo así el aburrimiento. Rapor, ya es Entonces, increíble. claro, entonces vos mediante que fuiste desarrollando, yo también hace bastante empecé desarrollando un poema o algo así, que no sé lo que será esto como tal, la alegórica escrita, pero en sí que prácticamente defino como algo así lo que dijiste vos, de que el aburrimiento es un hincapié para poder hacer otras cosas. Pausa, mira, para que entiendan lo sorprendente del por qué nos impacta un poco el que sea tan parecido a la definición que tenemos de aburrimiento, es que nosotros los podcasts, por ejemplo, terminamos el de la semana pasada y durante los próximos días elegimos el próximo tema Y vamos y haciendo guiones. escribimos más o menos por dónde lo queremos enfocar, nuestros estudios por dónde más o menos los queremos, sí, encarar, y después no sabemos nada de lo que quiere escribir el otro. No. Nos enteramos recién para que sea más genuino durante la misma grabación del podcast. Por eso me sorprende, y me imagino que a vos también, el hecho de que hayamos definido lo mismo de distintos Literal. enfoques. Yo por experiencias, o sea, sí, por mi definición propia y vos por el lado más poético. Qué locura. Literalmente dijimos lo mismo del sentimiento de vacío, lo del espacio de creatividad y de reflexión, con distintas formas, pero llegamos a lo mismo. Llegamos a lo mismo, literal. Qué locura. Bueno, prácticamente esta Nah, es mi definición poética que me costó un huevo y medio, perdón por la palabra, de pensar. Pero bueno, sí que me gustó. Y nada, coincido que prácticamente eso, ¿no? Que el aburrimiento, por más que sea ese sentimiento, ¿no? De vacío, es también una oportunidad para empezar a hacer cosas nuevas. exactamente. No sé si querés desarrollar un poquito más o querés que retome lo que estaba hablando, si tenés Retomar, nada más que añadir. Yo luego voy a añadir con otra parte. Bueno, retomo con el ejemplo que había dicho, ejemplo no, perdón, la definición más técnica de lo que es el aburrimiento. Bien dividido. Retomo esa idea y la ejemplifico con un ejemplo que seguro la gran inmensa mayoría de ustedes y vos también, Facu, Ok. sufren, que es la rutina y Rutina. su monotonía. Ok. Me interesa Pero esta bueno, parte. a eso lo quiero llevar a otro área ahora. Ya dado el ejemplo, lo quiero transportar a un área que manejamos bastante y nos encanta hablar. A ver. ¿Qué? ¿Adivina cuál es? ¿Cuál será? ¿Los juegos? ¿El anime? En el anime no hablamos mucho, No hablamos solamente en hablamos, el es verdad, anterior. hablamos una Mushoku. Tenemos que Exactamente. extenderlo un poco más. Sí, habría que. Pero bueno, la que sí que compartimos mucho son los juegos. Y exactamente Sí. a ese lugar lo quiero llevar. A ver. Te va a encantar. Me va a encantar. Estos días, con Facu, arrancamos a jugar Dark Souls de nuevo. Ujú. Pero bueno, yo no De me nuevo, no, sí. perdón. Sí, bueno, Sí, él sí. por primera vez y yo como por décima. Por eso dije de nuevo. Bueno, acá lo importante. Vos, seguro, la estás pasando bomba. Uf. Hoy no sé tanto. Le Un mando poco saludo al complicado. demonio del hijo de mil, del lecho Eh, de caos. Sí, Bueno, continúe. ignorando el hecho del caos. Ujú. Te la pasaste de 10 en todo el Sí. transcurso del juego. Sí, sí, porque era algo distinto para mí. Yo no estaba acostumbrado a jugar ningún tipo que sea como la definición de Souls. Ujú. Y era como bastante nuevo el tema del dodge y el parry. Pero en pocas palabras sí, fue una experiencia bastante enriquecedora en lo que es cultura de Souls y cultura así de roguelite. Está bastante interesante. Bueno, entonces bien, está bien escrito el guión y lo que tenía pensado. Entonces, bueno, está pasando bomba. Y porque esto es nuevo, así como dijiste vos, innovador, ¿no? Ujú, correcto. Pero bueno, para mí, que lo viví ya varias veces el juego, no sé, debo de ir por la décima o por ahí, un poquito menos, un poquito más. Para poder rehacer ese reto y que se me ponga un poco de resistencia para que no se me haga monótono y aburrido,
me propuse desafíos, retos propios, personales, Ajá. eh, para poder enriquecer de nuevo el juego. Y está realmente bueno y nos viene como anillo al dedo esto que estamos haciendo estos últimos días. Ujú. Porque realmente nos sirve mucho para poder definir de nuevo, ahora sí con ejemplos, lo que es el aburrimiento y esos retos. Que yo lo estoy jugando con muchas más complicaciones, porque ya me la pasé de la manera normal, entre comillas, que se debería de poder Pasar. superar el juego. Y entonces ahora me propongo retos para poder em, cambiar los aires un poquito del juego. Claro, entiendo. Entonces hago esto todo con el fin de poder sacarle un poquito más de jugo a este juego y poder volver a disfrutarlo, ya no de la misma forma como la primera vez, pero sí acercarme bastante más a esa primera experiencia que, como siempre, es inigualable, la verdad. Es muy ¿Sabes distinta lo y que no se se me puede... hace similar a lo que estás hablando ahora mismo? ¿Qué? De esa especie de desafío propio que te impones. Me hace acordar al tema de los mods. Porque prácticamente cuando un juego ya se hace monótono y nos cansamos muchas y muchas veces ya nos pasamos y tuvimos como ese fin de esa historia una y otra vez, yo creo que para eso existe el tema de los modeos, ¿no? Y me Sí, acompañarás también cuando digo que la comunidad de Project Zomboid o la comunidad de juegos como Skyrim o no sé, no se me ocurre más en este momento, creo que Garry's Mod. el Garry's Mod es verdad, son como una de las comunidades que más aburridas estuvieron con el propio juego, pero a la vez que ese motor gráfico, esa interacción que tuvieron los creadores con la comunidad, han hecho que sean posibles los mods y estos mods prácticamente son como otro juego nuevo. En este caso del Project Zomboid, yo creo que es una experiencia 20 veces más fructífera el hecho de jugar el juego con mods que sin mods, la verdad que sin duda esta parte, ¿no? De probar cosas nuevas con la comunidad es una locura. Sí, hablando de mods y Project Zomboid, se me viene automáticamente a la memoria esa estación de servicio en mitad de la nada y mis personajes con ganas de ir al baño. Em, Qué linda experiencia, la verdad. Como odio ese Qué mod. buen mod. Pero bueno, sí, realmente muy bien visto, no se me ha ocurrido. Y es verdad, Es realmente verdad, claro. el cómo Es... una comunidad aprecia tanto a un juego y el Ujú. por no querer Dejarlo dejar ir que muera, por decirlo de alguna forma, se reinventan nuevos contenidos para que se cambie y se innove esa experiencia. y gratis, que es lo mejor. Sí, realmente Porque porque un mod se puede considerar, un DLC se puede considerar un mod, pero en algunos casos los desarrolladores, todo ese trabajo que han hecho, deciden ponerle precio, y en otros casos no. Por ejemplo, tenemos el DLC del Ring que fue gratis, tenemos Hollow Knight, DLC del Daylight, de Hollow Knight. Hay muchos juegos y muchos desarrolladores, empresas, ¿no? Que deciden sacar, por así decirlo, DLCs, que son extensiones de contenido, que prácticamente son mods, que lo podría hacer un simple usuario, ¿no? Que se dedica a modear, pero dándole por así la parte verificada de una empresa, ¿no? Prácticamente, fíjense cómo empezamos a hablar de como tal el aburrimiento y lo vamos extendiendo a distintas partes en este caso estamos hablando de los mods, pero es que tanto está conectado. y se puede relacionar exactamente. Bueno, si tienes nada más que añadir, vuelvo un Vamos. poquito. Ok. No tenés nada más Vuela, que... vuela. Bueno, Démosle la manivela. volviendo a esto de sacarle jugo e innovar de nuevo hasta acercarme a esta primera experiencia, como dije ya, inigualable e irrepetible, lo transporto esto ahora sí de nuevo a la vida cotidiana. Ok. Volviendo a este ejemplo de rutina que di anteriormente, que si vos, oyente, sufre con esta rutina, le recomiendo, pero encarecidamente, buscar nuevas formas para escapar de la monotonía de esa rutina. Ok. Una que le puedo recomendar, si disfruta de los juegos tanto como nosotros, que seguro le ayuda mucho, es la actividad de pensar que sus tareas son objetivos de un juego. Ok. Yo lo descubrí de chiquito en primaria, creo que nunca te conté, y si te conté, te refresco un poco la memoria, que básicamente
Estaba eso, en primaria haciendo una actividad más o menos de 5 puntos, creo. No tenía ganas de hacerlo. Entonces, pum, entró mi aburrimiento porque estuve 10, 15 minutitos parado sin hacer nada. Y se me ocurrió la idea de imaginármelo como un juego. Bueno, creo que era algo como parecido a Mario, con esos mapitas que se mueven el personaje así. Ujú. Cada vez que hacía un punto, avanzaba un nivel. Y el quinto punto, el último, era el jefe final. Y esa idea que se me ocurrió en ese aburrimiento, eh, me la acordé hace un par de años de nuevo en otra actividad del estilo, de la escuela. Y de vez en cuando no estoy con ganas de hacer las cosas, vuelvo a eso y es un enfoque distinto que realmente te entretiene. Y no tiene por qué ser de juegos, o sea, como juego de Mario, por ejemplo, no sé. Es como un lienzo que puedes ponerle lo que vos quieras encima, es como... Ok, eh, bastante. Me dejaste sorprendido con esa especie de analogía que diste con el aburrimiento. y ya de chiquita ya era filósofo, por eso. Me parece que estamos dejando de escapar de todas formas un tema bastante pesado, que es el segundo tema, por así decirlo, que es A ver. la procrastinación. En este No se caso, escapaba, perdón que me interrumpa, pero no sí, se escapaba tanto porque era el próximo tema que quería hilar, así que... perfecto. Empiezo a leer yo entonces. A ver Dale, cómo dale. hilo esto. En este caso, mi definición como tal de la procrastinación sería como un arte de escapar. Y ahora lo defino por qué. Sin duda, creo que es la hermana rebelde del aburrimiento. ¿Por qué digo esto? Lo voy a definir con el siguiente poema también que me he preparado para esta palabra. De sentimiento, como quieran verlo. La procrastinación es la hermana rebelde del aburrimiento. Si el aburrimiento es la falta de algo, la procrastinación es la evasión consciente de lo que sabemos que debemos hacer. Nos enfrentamos a una tarea y sin embargo postergamos su cumplimiento, engañados por la idea de que el mañana siempre será más adecuado. En este caso, tanto el aburrimiento como la procrastinación en el mundo literario tiene mucho peso. ¿Por qué? No sé si a ustedes, queridos oyentes, alguna vez les ha pasado de estar leyendo alguna obra, algún escrito, y que le produzca aburrimiento. A mí me ha pasado en varias ocasiones. Como tal, libros de historia no sé si son los más adecuados para hablar porque el contenido no tiene que ser aburrido, pero como tal, las palabras siempre denotan una que otra personificación, si se puede considerar así, de un sentimiento. Es como tal, estoy leyendo una historia de fantasía y de repente lo que me está contando me parece aburrido. ¿Pero por qué? Porque es algo monótono que puedo leer en cualquier otra parte o puedo escuchar en cualquier otra parte. Bueno, eso es lo que me parece más interesante a mí, en este caso del aburrimiento en la poesía y los escritos. Como tal, en este acto de escapar que así fue la procrastinación, sin duda me parece más que es como una rebeldía poética, porque nos desafía como tal a redefinir nuestras prioridades. Es como siempre nos obliga a encontrar excusas pequeñas como tal, en la cual no enfrentar la rutina como habías dicho vos anteriormente, con el hecho del aburrimiento. Pero yo creo que juntas estas dos, por eso las defino como hermanas rebelde, es como una creación inesperada de actos que se puede considerar. ¿Por qué? Porque mientras huimos de nuestras obligaciones, creamos pequeñas, por así decirlo, islas que tienen significado de postergación. Como tal, por ejemplo, cuando estamos aburridos y a la vez estamos vagando, por así decirlo, como es el sinónimo de la procrastinación, podemos imaginarnos miles de cosas, y es verdad. Y en este caso, cuando las dos se conectan, tanto el aburrimiento como la procrastinación, nos empezamos a imaginar miles de cosas para salir de esas dos personificaciones de sentimientos. Como tal, nos imaginamos castillos, que estamos volando, es lo más parecido a meterse alguna hierba alucinógena, pero es prácticamente eso, que divagamos libremente por cualquier estado de ser, por así decirlo. Entonces, en este proceso es donde, paradójicamente, pueden surgir todo chispas de creatividad, literal de que otro modo esto no se podría haber cumplido. Entonces, creo que es una buena analogía que di entre el aburrimiento y la procrastinación, y me gustó cuando
Lo comparé con hermanas, una rebelde y otra más tranquila. No, sí, a mí también me encantó la verdad la relación que hiciste con esa analogía de hermanas rebeldes y me encantó más también la definición que diste y lo explicaste creo que muy bien. Así que Gracias, te gracias. aplaudo. No lo detecta el micro, pero acá está mi aplauso. Gracias, gracias. Quiero escucharte a vos Em, ahora. Y Lalo. bueno, yo quiero llevar más por un lado del avance de la tecnología y lo que conllevó esto. Ok. Y la relación estrecha que tiene con el Me aburrimiento. gusta. Que en sí no menciono la procrastinación en ningún Sentido. Ok. momento, pero voy encaminado para ese lado. Bueno, te escuchamos. Porque no. ¿Cómo se llama esto? Cuando elegimos el tema de podcast, vos me habías dicho de aburrimiento y bueno, yo lo considero solamente como eso. No sabía que el podcast ahora era sobre aburrimiento y procrastinación, pero bueno, igual lo relacioné, así que 10 puntos en el drama. Em, bueno, hoy en día, más que nunca, es completamente. eh, es muy fácil tener ese. Al alcance de la mano, evitar ese tedioso. Sí, tedioso sentimiento de aburrimiento. Gracias a todas las invenciones que se hicieron, como los smartphones, los juegos, Un smartphone. las redes. Bueno, amigo, era para ver un poquito más técnico. Está bien, está bien. Y los servicios de streaming, como los son Netflix, se sabe. En el pasado, antes, todos los momentos de inactividad buscaban obligaban a la persona a buscar una forma creativa de poder pasar el tiempo. Ok, creativa. Ejemplo de esto son los propios filósofos, Sí, sin duda. que los espacios de reflexión ahora en día se los definen como, perdón, espacio, tomarse el tiempo y estar tranquilo así reflexionando. Sí, romantizar un poco el aburrimiento, ¿no? Se está mal Claro, visto sí. hoy. Lo hablábamos en una clase de filosofía con la profe Dag. Ujú. Muy linda clase, me encantó. Que hablábamos sobre eso y hablaba sobre los momentos de ocio o algo así. Y en un punto hablaba sobre cómo los filósofos en la antigüedad se tomaban estos tiempos de ocio se relacionaban a los espacios de reflexión. Sin duda. Y ahora tiempos de ocio se relacionan más a algo de entretenimiento. Y me parece curioso realmente el cómo cambió la definición con el pasar de los tiempos. Y yo lo relacioné, con estos avances tecnológicos. Y acá otra relación que hago con estos es que estos, este constante acceso a contenido y entretenimiento genera mucho estímulo, mucho estímulo. Y en ciertos aspectos, si no se tiene en cuenta y en consideración, reduce la posibilidad de disfrutar los momentos o aprender de los momentos de aburrimiento. Ok. Y esto me di cuenta porque, estando en esta misma clase que estoy hablando, Ujú. la profe preguntó, levante la mano, quién se toman momentos de reflexión o de ocio. Y levanté la mano porque yo realmente me los tomo de vez en cuando. Qué sé yo, medito, hago mindfulness y de forma bastante constante y pienso las cosas para siempre ir aprendiendo, que me encanta. Mi meta es ser un erudito. Y, y levanté la mano y miré a mi alrededor y nadie había levantado la mano y la profesora dijo que fíjense cómo solamente una persona de 36 que somos se toma el espacio y el tiempo de pensar las cuestiones. Y después de esa clase me dejó pensando. Y cómo no se toma a lo mejor alguien el espacio El ni el espacio. tiempo como sí de poder reflexionar un poco, de hacer un poco de introspección, a ver si hay algo está como inconcluso, algo raro que no esté normal, se tenga que equilibrar. Y Esto es bastante por eso, raro hoy en día, igual, ¿eh? Porque conectándolo un Ujú. poco con lo que dijiste vos del espacio para pensar, prácticamente si uno se fija,
y se podrán fijar en hoy en día como estamos socialmente, parezco un viejo, pero no voy a cansar de decirlo. Como tal, No, sí, ese es verdad. espacio que vos decías que antes se daba para hablar, para tener, pero no estamos hablando de muy atenuados años, 1600, estamos hablando prácticamente de los 1000, donde estaba la típica cena entre familia o almuerzo, donde tal, se juntaban todos los familiares a hablar y a comer. Bueno, eso Ujú. después se fue perdiendo mediante nacieron la moda de los celulares. Ya los niños comían en los cuartos y se iban perdiendo las costumbres como tal, ¿no? Pero bueno, eso supongo que es como tal un causante de la tecnología. Pero yendo más todavía al campo este filosófico, prácticamente cuando los filósofos estaban aburridos eh, y estaban manifestando, o sea, no estaban haciendo nada, prácticamente Ujú. muchos se iban a la plaza, muchos se iban a hablar entre colegas filósofos, y por eso dije una frase de romantizar el aburrimiento, porque prácticamente eh, Platón, como tal, los platonistas, los platónicos, se juntaban a filosofar, a dar clases en las plazas, En las plazas. a Ujú. divulgar los escritos falsos de Platón. Pero como tal, sí, cuando había aburrimiento en aquellas épocas, mucho más atrás, se ponía a filosofar. En este caso, yendo un poco más al tema del Renacimiento, se ponían a pintar, a hacer esculturas. Estaba como mucho más romantizado el tema del aburrimiento. Y por eso creo que conectamos todo en lo mismo en esta parte del guión, que es como tal la creatividad, ¿no? Porque es cierto, más cuando no sí tanto procrastinación, pero sí en la parte del aburrimiento, llevan sin duda a una depresión o a una creatividad absoluta, y es verdad. Ujú. Por ejemplo, eh, Sófocles, que es el tema del escrito, nació prácticamente del aburrimiento. O, como le decían, el perro de Diógenes, él fue conocido filosóficamente porque era un loco y empezaba a filosofar de cualquier cosa, pero no tenía mucho más que hacer que buscarle un sentido a la vida. Entonces por eso en este caso Diógenes fue tan conocido, ¿no? Porque no tenía más nada que hacer, solamente preguntarse por qué las cosas. Y yo creo que eso es el romanticismo que antes se tenía sobre el aburrimiento, y en como tal romanticismo, hay que decir esta palabra romanticismo, tomar como tal un concepto de algo. Romantizo la poesía. Estoy romantizando este podcast, o sea, estoy llenando de conceptos y de cultura y de ideas lo que estoy diciendo en este podcast. Entonces, como tal, esa sería una definición de romantizar. Pero sí, es prácticamente todo tiene que ver con todo. Sí, es lo que quería referirme más o menos con lo que em, decía de los espacios que se toman los filósofos. Así que muy buena acotación a lo que estaba diciendo. Y es verdad, en una parte mencionaste sobre cómo antes en la mesa, por ejemplo, estaban la familia hablando y ahora a lo mejor Ujú. hay un nene con auriculares al taco, viendo un video, escuchando música, Dime qué queriendo crack. evitar esa charla porque le parece aburrida. Y, Aburrido. y es, y es preocupante en cierto aspecto de cómo se pierden esas... em, sí, ese contacto estrecho con la familia porque no producen la suficiente gratificación. Gratificación, ok. Y ahí no quiero encaminar ahora, pero el Mm. cómo estar constantemente con el placer acá en la mano Dopamina. de tener el celu viendo redes con los reels, por ejemplo. Hasta a mí me pasa de cuando digo, bueno, me levanto, voy a ver un poquito el celu y me pasan 15 minutos de la mañana y digo, no, ¿Qué 15 minutos se me pasó? fueron. Me pasa, me pasa. Y eso que en cierta manera soy consciente de- del fin del algoritmo de las redes. Y ahí está mi preocupación que es los más peques, que no son conscientes de todas estas cuestiones. Y tener muy temprana edad, un teléfono o una tablet que se suele tener Te cierra muchas puertas. con, con TikTok y cosas boludeces del estilo. Y cómo están ahí 1500 horas diarias. Em, Hay estudios que dicen que el estar constantemente con la gratificación instantánea así todo el tiempo pam 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 con las pantallas te crea una dependencia de esos estímulos Sí. constantes. Y eso
reduce esa capacidad de estar en silencio con tus propias ideas, de reflexionar y de experimentar el aburrimiento en un sentido más productivo, así como decías vos, de, de creatividad y como decía yo, más de un lado más de aprender. Y, y después ya, el aburrimiento entiendo que no se lo aproveche, porque es como un sentimiento negativo, como le dijimos al principio, pero tiene su aquel. Pero a medida que un peque, siguiendo con ellos, en que están en más contacto con esto, pam, 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 se vuelve cada vez más, eh, no es resistente la palabra. ¿Cómo sería? Como tal, el cerebro funciona con células, y como tal, esas células son receptoras de interacciones, por así decirlo, para que se Ujú, entienda como tal. El cerebro tiene células, por así decirlo, capas, como tal, que son receptoras de cualquier tipo de sentimiento y, y vínculo. Entonces, eh, nuestro cerebro tiene capas, cápsulas de dopamina, que como tal no están entrenadas cuando nacemos. Entonces, mediante vamos haciendo distintas interacciones que están comprobadas científicamente. Por ejemplo, el hecho de hacer lo que nos gusta, en una relación amorosa, o salir a divertirnos como tal. Estamos hablando de diversión sana, ¿no? Por así decirlo. Salir a la plaza a ujú, tomar mate con amigos, salir a jugar a la pelota, lo que sea. Esos niveles de dopamina de las cápsulas se van llenando como tal. Imagínense esas cápsulas como una pelota. Y esa pelota adentro tiene dopamina, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta dopamina es prácticamente un receptor de diversión, vamos a decirlo para que se entienda. ujú, Entonces, mientras vamos haciendo más cosas sanas, se va llenando y nos vamos acostumbrando a ese tipo de sentimiento, de ese tipo de excitación, por así decirlo. Entonces, cuando eh, reemplazó toda esa diversión sana que teníamos, vinieron la tecnología y lo reemplazó con esta comodidad de tener esa diversión, pero a través de una pantalla. Ya nuestro cuerpo no sintió la misma necesidad de salir a buscar esa dopamina, sino ya prácticamente teníamos esa dopamina enfrente con un solo clic con los celulares. Entonces por ahí ya por eso, por ahí no, ya por eso ujú. prácticamente estamos muy acostumbrados a estar con el celular, por el hecho que es dopamina instantánea. Entonces por eso después van naciendo culturas como por ahí con la pornografía, o, o hechos más así, más oscuros, por el simple hecho ya que Ujú, nuestro cuerpo y nuestro cerebro no le ve la necesidad de ir a buscar esas acciones, sino que es una mentira imaginaria, un simple engaño, que lo tenemos a través de un simple clic como es con los celulares. Entonces creo que por eso es lo preocupante, y a mí me gustaría que se copen y dejen un poco en los comentarios, o que lo digan después, qué piensan ustedes sobre el aburrimiento y todo este tema de la procrastinación. Y estaría bueno que reflexionen un toque, que para eso es este podcast, no simplemente para que nosotros hablemos como unos boludos, sino que también para que ustedes reflexionen y saquen algo bueno de lo que estamos hablando, con sus propias reflexiones, y por ahí un día de mañana ya tengan armado y una profe le pregunta, o alguien le pregunta, che, ¿qué es el aburrimiento? No, el aburrimiento es tal. Y saquen una definición única, escuchando a dos boludos hablar, pero como tal que sea una definición que solamente ustedes la tengan, ¿no? Así que eso es lo que tenía para decir. Nada, sí, creo que definiste, yo salí a cuenta de nada, pero definiste muy bien de cuál es más o menos el fin del podcast. Que aparte de tener un espacio eh, para poder de vez en cuando nosotros volver y ver qué boludeces hablamos, porque eh, el cómo nace el podcast este es por las charlas Una boludas que tuvimos y anécdota dijimos, de historia. literal, que nace como, che, ¿por qué perdemos estas charlas boludas? Estaría bueno tenerlas en un lugar para poder volver a rememorarlas de vez en cuando. Entonces acá nace el podcast por esto de tener como registro y de paso ayudar a la gente a flashearla un poco, a que reflexionen y puedan sacar algo de un podcast que realmente me parece una herramienta buenísima, el podcast, porque te pueden hacer una actividad y estás escuchando sí, el podcast Empiezan a escuchar un y podcast. aprendes algo. Y me parece una invención muy buena, la verdad. Coincido con lo que vos dijiste. Prácticamente
podemos seguir hilando un poco más y hablando más del tema al respecto. En este caso, yo me guardo una última poesía, que prácticamente el guión mío se basó en poesía, pero estaba inspirado estos días y no quería desaprovecharlo. Está Y bueno, aburrido. está aburrido, que salió mi creatividad a flote. Bueno, última poesía prácticamente que tengo, capítulo 3, si lo quieren poner, versículo 1. Entre la nada y el todo. Ambos estados, el aburrimiento y la procrastinación, son manifestaciones del mismo malestar humano, la incapacidad de confrontar el presente en su totalidad. Sin embargo, en la intersección entre ambos se abre un espacio para la creación. Es la inacción, en el aparente despilfarro del tiempo, donde la mente encuentra su libertad. La poesía misma a menudo surge en estos interstidios de la vida, en los momentos en los que nos permitimos no hacer nada o en los que el tiempo parece detenerse y las ideas comienzan a fluir. Esta última instancia del aburrimiento y la procrastinación nos invitan a reflexionar sobre la condición humana, sobre nuestra necesidad de control y relación con el tiempo. Efectivamente, definí un poquito lo que pensaba acerca de esto. Y así acaba mi hermoso guión, pibe. Así que te dejo continuar. Bueno, mira, como te digo yo que mi guión se terminó hace como 10 minutos y yo estoy hablando boludo, eso es lo más que se me Hermoso. ocurre. Gracias. Em, Así que quería ir cerrando por acá, la verdad, porque yo creo que quedó bastante bien, bastante conciso. Y aparte de terminar con tu poesía, que mejor que eso. Así que yo lo iría dejando por acá, pero no sin antes mencionar el porqué de la ausencia del podcast de la semana anterior. Que en resumen fue por falta de tiempo y no poder encontrar ese espacio para poder grabarlo. Así que una disculpa porque yo no pude hacerme ese espacio. Así que pido perdón, porque sé que hay gente por ahí que le encanta el podcast por ser una No. Que hay gente que realmente le gustan sentarse en los fines a escuchar este podcast. Y personitas, 15 personitas ahí. Orgulloso Ya hay de un la público comunidad. bastante grande. Que parecerá que no, pero cruzate a 15 chabones en la noche, vas a ver que son muchos. Tenemos medio equipo de fútbol ya, 11 y 3 suplentes tenemos, y 4. Qué locura. ¿Viste? Sentadito ahí en la banca. Sentadito ahí en la banca. Perfecto. Así que nada. Y después de este hermoso podcast y de explicar la ausencia de él, porque del anterior, voy a explicar la ausencia del porqué de los posteriores que vienen. Porque ya estamos a sábado 14, ¿verdad? Sí, qué lástima que Sábado no era 14. uno menos. Ay, casi. Casi. Chistoso. Sábado 14. Bueno, resulta que yo estoy en sexto año de secundaria. Y como saben muy bien, este año los egresados se van de viaje de egresados. Y yo no soy la excepción. Así que voy a hacer eso. Y me voy a ir hacia Bariloche el viernes 20. Muy bien, pibe, Y me voy a ir 9. ¿Qué? Nada. Me voy a ir 9 días y voy a faltar. Sábado y domingo voy a estar allá. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo también. El domingo voy a estar volviendo. Así que los fines no vamos a poder grabar. O por lo menos yo no voy a estar porque supuestamente Facu quería grabar un par. Tenía pensado grabar un podcast para que no dejarlos tan colgados y hablar Para no sobre dejarlo mi abandonado a semana. ustedes. ¿Cómo se preocupa? Qué buen... Qué buen maestre que soy. Tiene Qué que dar el locura. título de maestre. Gran maestre. Así que nada, ahora sí. Gran maestro de la espada. Ahora sí, con estas aclaraciones ya hechas y tu poesía hermosa para concluir el tema, yo creo que estamos bastante bien servidos como Así para ir es. terminando por acá. Prácticamente, para dejar así un mini resumen de lo que hemos dado, no se preocupen si están aburridos, no se preocupen si se sienten vagos, intenten despejar un poco la cabeza y en sí prueben cosas nuevas. Háganse un libro, empiecen a anotar ideas absurdas que tengan y por ahí en esa inspiración del mañana crean una empresa, simplemente crean una opción para hacer, se divierten, buscan una forma de diversión, traten de no matarse ni de salir a robarse por ahí, pero prueben cosas. No hay mucho más que decirles. Si tienen ganas de jugar algo, jueguenlo. Si tienen ganas de totearse, totéense. Hagan lo que a ustedes les guste, cuando tal, de una manera controlada, por favor. Y bueno, sin más que decir, me gustaría que reflexionen acerca de lo que vamos diciendo. Tengan su propia definición de todo, que la vida está para reflexionar y para conocerla.
Así que en este caso su amigo Facu se despide, Dylan también se despide, manda un saludito Dylan. Tengan criterio, gente. Tengan criterio. Tengan así es. criterio. Así que Y bueno, ahora sí. sin nada más que decir, nos despedimos. Un beso chavales y hasta la próxima. Sean bienvenidos al mejor canal del podcast reflexivo. Tráete un buen mate, algo para comer y a reflexionar. Señores y señoras, con ustedes, y si la flasheamos sobre